primero me espera que se siente, ¿no? Para Sí, que ¿no? Sí, ¿no? ¿Nos continuamos? Ajá. ¿Decimos algo o solo? Pues hay que seguir como Como si pretender que nada pasó. Ok. Bien, como me mencionaba, trabaja algunas técnicas de respiración. ¿Qué técnicas trabaja en cuanto a la corporalidad? Como te comentaba, Ujú. en el cuerpo trabajamos para desbloquear emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos trabajar a partir del cuerpo? Pues la descarga del enojo, que tiene que ver con esa parte de golpear, pero también cuando uno da la indicación de que la persona golpee para descargar el enojo, hay cierta forma, hay cierta indicación para que golpee. ¿Para qué? Para que la persona no se lastime. Entonces eso también nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? También a partir del cuerpo nosotros podemos trabajar esta parte de ser consciente de cómo en este momento, en esta hora, se encuentra la persona, ¿sí? El poder contactar en este día, en esta hora, con todo lo que también su cuerpo le está diciendo. Entonces, podemos trabajar, para repetir, técnicas de descarga emocional, técnicas de conciencia corporal, técnicas de identificación de emociones e incluso técnica a partir del cuerpo para que identifique recuerdos, ¿sí? Para que identifique en qué parte de su cuerpo puede estar ese recuerdo donde hay un impulso. Entonces, bueno, podemos trabajar desde el cuerpo, pues es genial, es genial. ¿Y cómo trabajaría esta parte de recordar a través del cuerpo? No sé si tenga algún ejemplo o algo así que pudiera compartirnos. Incluso déjame, te comento un poquito también. Si la persona tiene alguna enfermedad, algún diagnóstico médico, también es como buscar la relación del diagnóstico con una cuestión emocional. También se puede trabajar. Entonces, me comentabas de cómo poder trabajar A ver, otra vez, ¿cuál fue tu pregunta? Bueno, si quiere, Ajá. en cuanto a esto, ¿cómo trabaja lo de la identificación de la enfermedad relacionada al cuerpo? Mira, esto es como, yo lo digo muy sabido, porque los problemas que tienen que ver con el estómago, la colitis, pues, tiene que ver con una cuestión emocional, con una cuestión de estrés, ¿sí? O sea, eso nosotros lo hacemos en la teoría, pero no se lo vamos a decir al usuario, no decir, es que seguramente tú, a ver, o sea, vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, un pequeño ejercicio, por ejemplo, de conciencia corporal, ¿sí? Podemos nosotros llevar a la persona, por ejemplo, con sus manos, se toque donde siente el dolor. ¿Sí? Y entonces lo dejamos ahí, a que la persona empiece a contactar con qué relación que hay en su estómago, en su dolor. ¿Sí? Y que posiblemente se va a vincular con su respiración. ¿Sí? No posiblemente, porque cuando nosotros le damos a que recuerde, en automático se va a disparar la respiración. Y entonces a partir de ahí nosotros le llevamos a que la persona identifique qué está sucediendo y que no lo describa. ¿Sí? Escribe qué está sucediendo, qué está pasando, cuándo fue la última vez que sentiste esto. ¿Sí? Pues es que estaba enojada y qué hiciste con el enojo. ¿Sí? No lo pude expresar. ¿Qué haces con el enojo? Me lo guardo. ¿Sí? ¿Dónde lo guardas? Y pues obviamente es donde, a partir de aquí ya nos está hablando la persona de lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ya trabajamos esta parte, como de ser consciente de la situación, y entonces le llevamos a que se viva en una simulación, en un como si. Okay. ¿Sí? Hay que cuidar eso, el como si. Si tú en este momento pudieses expresar
Entonces, la persona puede expresar en ese momento su enojo, su preocupación, su miedo a lo que está viviendo. Y entonces, después de que lo exprese, fortalecemos de una forma compasiva. Recuerden, nosotros como terapeutas no juzgamos, no es bueno, no es malo, ¿sí? Sino que es una cuestión de entenderle que la persona le está sucediendo, ¿sí? Y de una forma compasiva, ¿sí? Darle esta parte de que eso que hizo es bueno para él, es bueno para su cuerpo, es bueno para sus emociones, ¿sí? Y fortalecerlo, ahora sí como esa parte, cuando hablo de que, perdón, no es la palabra bueno, es sano para la persona. Entonces, a partir de que hay toda esta catarsis, hay esta parte también de ser consciente de dónde aprendió a guardárselo, de dónde tomó ese introyecto. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, es llevarlo a la parte donde ahora es una persona pues adulta, vamos pensando que es una adulta, y donde como adulto él es responsable de lo que quiere hacer y qué le gustaría hacer. Y lo llevas a que se lo imagine, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer ahora? Entonces, y lo que le gustaría es ese momento, ¿no? De que lo hagas. Y ya nosotros damos también una indicación diferente de respiración. Ya le damos la indicación de que pues respire profundo, por su nariz, profundo, hasta inflar su estómago. Y con sus mismas manos, que lo contraiga para que lo suelte. Entonces le llevamos, ¿sí? A que él haga consciente de su respiración. Y cómo esa respiración lo lleva a momento más bien a contactar con quietud y tranquilidad, porque ya estamos oxigenando el cerebro y que finalmente el inhalar y exhalar por la nariz nos lleva a momentos de mayor tranquilidad. Muy bien. Y me imagino que estas técnicas las suele llevar ya que ha tenido como ciertas sesiones con el consultante, ¿es así? ¿O desde el inicio? Mira, aquí ya depende, yo lo diría, va a depender de la pericia, va a depender de cómo llegue la persona en ese momento. Obviamente del tiempo que tengas, del tiempo es el tiempo de terapia, ¿sí? Porque si tienes 20 minutos para trabajarlo, mejor trata como de contener, pero dile que sí es importante que eso lo van a trabajar para la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque no lo vas a trabajar en 20 minutos porque no sabes qué es lo que va a salir cuando tú muevas la emoción. Entonces, sí es como ser cuidadoso con eso. ¿A qué voy con esto, con la pericia y con el tiempo? Porque quizás en la primera sesión el usuario, yo les decía, el usuario ya llega con un antecedente. Entonces ya llega así como acomodado para, ¿no? Entonces, puede que en la primera sesión nos permita trabajar con eso. Va a depender mucho también de lo que el usuario nos permita. Obviamente, dentro del enfoque gestal no se trabaja como una cuestión de una valoración. Yo ahí lo integraría, sí integraría como no una valoración como tal, ¿sí? Muy estructurada, pero sí una valoración para saber con quién estás, ¿sí? ¿Qué tanto puedes trabajar? ¿Sí? Ojo, porque si estamos hablando con una persona con poco control de impulsos, con una persona que llegue ya con una cuestión médica, con una condición médica psiquiátrica y que se le dispare o traiga disparada una cuestión o lo que con esa palabra de paranoia, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿con qué personas nosotros podemos trabajar? Con aquellas personas que identifiques que no tienen una condición médica psiquiátrica y una cuestión de movimiento, que estén delirantes. Claro que con una persona con una cuestión de ansiedad o depresión, digo ya hablando de diagnósticos médicos psiquiátricos, claro que lo podemos trabajar. Muy bien. Y en las primeras sesiones,
¿Usted utiliza la entrevista como recurso para acercarse a sus consultantes? Si yo no hay una entrevista, de lo personal no tengo una entrevista estructurada. Ujú. ¿Sí? Más bien yo me voy como a la cuestión del trabajo terapéutico, ¿no? Lo básico, en qué trabajas, o sea, qué edad tienes, de dónde eres, cuál es el motivo de la consulta, con quién vives, ¿sí? O sea, porque es como la cuestión de buscar también las redes de apoyo en cuanto a si se requiere, ¿sí? O sea, es como las generalidades de la persona que yo necesito para el trabajo terapéutico. Obvio, ya en las demás sesiones pues van a ir saliendo más cosas, insisto, porque yo quizás así soy de desestructurada, porque hay personas que sí son como muy cuidadosas en esta cuestión de primero conocer información a palabra de la persona, ¿sí? Que de ir trabajando. Yo prefiero más bien en general cuál es el motivo y empezar a trabajar, y conforme vamos trabajando los procesos terapéuticos van saliendo las cosas. Y para que salga esta información adicional, ¿qué técnicas utiliza? De manera general. Es que va a depender del caso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Una persona, vamos a suponer una cuestión de un intento de suicidio, ¿sí? Va a depender de la edad de la persona. Si es una persona, un adulto, una mujer adulta, vale, podamos decirte que te puedo decir 30 y tantos años, 40 y tantos años, que llega porque no encuentra sentido a la vida, ¿sí? Empezó a trabajar cuestiones generales porque no sé hasta dónde dentro del abordaje, en este primer momento, en esos, ¿qué te puedo decir? 10 minutos, ¿sí? Vaya a encontrar yo en nosotros 15 minutos. Entonces, a ver, cuestiones generales, ¿con quién vives? ¿Sí? ¿Quiénes pueden ser tus redes de apoyo? ¿Sí? Entonces, conforme yo empiezo a indagar, empiezo a preguntar desde cuando surgió que no encuentra sentido de vida, qué detonó no deseo de vida, ¿sí? Y vamos buscándole, porque en muchas ocasiones una cuestión, en muchas, no en todas, puede surgir de una ideación o de un intento de suicidio, nos puede llevar a un abuso sexual, nos puede llevar a cuestiones de violencia. Y que eso va a ir saliendo con la terapia. Y en estos casos de violencia que se han dado, ¿cómo recomendaría trabajarlos? Pues es que hay que identificar qué es lo que la persona hace con la cuestión de cómo vive la violencia, ¿sí? ¿Por quién fue generada la violencia? ¿Qué aprendizajes hay de la violencia? Y en base a eso, que dentro del enfoque es ayudar a la persona a fortalecerla para que dentro de su trabajo personal se responsabilice, y entonces ¿qué vamos a hacer con esa parte? Y cuando digo que vamos, es como en esta parte, no es porque yo lo haga, ¿no? Pero sí como con esta parte del trabajo en cuanto al apoyo en la terapia, porque hay momentos en que sí mi lenguaje también es como muy pensado. ¿Cuándo a la persona le voy a decir qué vamos a hacer con esto? Y cuando le decirle qué vas a hacer con esto, ¿sí? Porque el mensaje se suena diferente cuando yo le digo, ¿y tú qué vas a hacer con eso? O cuando le digo, ¿y qué vamos a hacer con eso? Que va a depender de lo que yo encuentre con la persona y la necesidad, primero, que yo perciba de esa red de apoyo, y que su primera red de apoyo en cuanto al fortalecimiento soy yo en la terapia. Por eso sí que vamos a hacer con eso. Muy bien, es muy interesante lo que nos comenta. Ahorita vamos a pasar con mi compañero Isaac a ver un poquito más de información. Bien, listo.
Recapitulando un poco lo que ya nos comentaba, usted nos decía que la diferencia entre intervención de crisis y consulta psicoterapéutica gestal. Yo quería preguntarle, además del aquí y el ahora, ¿qué otros elementos retoma de la gestal a la hora de intervenir en crisis? Pues obviamente los introyectos, esta parte de qué tanto la persona está viviendo su responsabilidad. Ojo, cuando hablo de la cuestión de la responsabilidad no es culpar, ¿sí? Sino es ver los recursos de la persona para que pueda afrontar eso. En la intervención en crisis hay una valoración que se llama CASIC y en la valoración CASIC nos ayuda a ir viendo las fortalezas y las debilidades de la persona, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto eso? Yo lo llevo a la gestal precisamente a ver dónde la persona puede estar y requiere un poquito más de fortaleza para trabajarla e integrarla, para que la persona, dentro de sus recursos, decida qué va a hacer ante el momento de la crisis, ¿sí? O sea, y que son como pasos muy cercanos. ¿Cómo puedo también relacionar esta parte? Es decir, ¿con qué te comprometes en este ahora? En la intervención en crisis no se hacen planes a largo plazo. Es decir, dentro de un mes voy a hacer esto. Ajá. Eso no se hace en la intervención en crisis. En la intervención de crisis se trabaja se dice con el futuro inmediato. Es decir, al rato, más tardar mañana. ¿Qué vas a hacer? Entonces eso tiene que ver mucho con la cuestión también de la gestal. ¿Sí? Es decir, con esto que ahorita te estás dando cuenta, ¿qué vas a empezar a hacer? ¿Sí? Esta parte de este trabajo que va vinculado. Vuelvo otra vez. La intervención en crisis, el aquí y el ahora, la responsabilidad, la cuestión de qué tanto la persona eh, eh, son aquellos introyectos lo que no les permite mover, esos aprendizajes que trae del pasado y que simplemente en la intervención en crisis se detonan. Entonces, ¿qué otras cosas nosotros podemos integrar? Pues ahora sí que una serie de técnicas, todas, ahora sí como las técnicas que se les ocurren, son las que podemos nosotros integrar, tanto en la gestal como en la intervención en crisis. Okay. Esta parte de los introyectos me hace pensar en el ciclo de la experiencia. Me gustaría preguntarle cómo es que usted retoma el ciclo de la experiencia dentro de la consulta psicoterapéutica. Es que el ciclo de la experiencia a mí me ayuda, más bien el escuchar al usuario me ayuda a ubicarlo dentro del ciclo de la experiencia para saber dónde está su inconclusión. Si tuvo que ver con la infancia, si tuvo que ver con la adolescencia, o tiene que ver con lo que detonó esta parte en este momento de adulto, pero que viene desde atrás, ¿sí? Y que les vuelvo a decir, tiene que ver como con esta parte, con lo que dice, con lo que hace. ¿Sí? También se relaciona la cuestión, por ejemplo, de un intento, la autoagresión, ni siquiera es como la cuestión del intento de suicidio, la cuestión de la autoagresión tiene que ver con la retroflexión, ¿sí? Que es como un mecanismo pues, así como con estos interruptores. Entonces, claro que la psicoterapia a mí me ayuda para ir identificando y entonces ir llevándolos a que se hagan conscientes cómo ellos están viviendo, responsabilizando a otra gente, atorados en no poder decirlo, repitiendo, haciendo cosas que ni siquiera se preguntan por qué las hacen, simplemente porque las aprendieron, ¿sí? O aquella persona que tiene años llorando lo mismo, ¿sí? Cuando pues, está pegada, ¿sí? O aquella persona que ni siquiera se da cuenta de qué es lo que necesita, ¿no? Gente que necesita pero ni siquiera sabe qué. Entonces es como esa parte identifica. Okay. A la hora de atender, de darle atención a los usuarios,
¿cuáles son las diferencias que usted encuentra entre los diferentes grupos etarios? Niños, adolescentes, adultos, incluso de género, hombres y mujeres. A ver, ¿cómo? Sí, ¿cuáles serían las diferencias entre atender a las personas dependiendo de su edad o género? Ujú. Mira, ¿cuáles son las diferencias? Después de cuentas, yo puedo hablarte en este momento, por ejemplo, de los adolescentes y te va como muy, yo lo diría, adolescente, hombre, mujer, ¿sí? Ahí yo más que diferencia noto una similitud en la cuestión de la impulsividad, en la cuestión como esa dificultad como para pensar un poquito más las cosas. Esa es como una de las similitudes. ¿Qué encuentro, por ejemplo, por decir, entre un